Buenos días, la paz sea con ustedes. En el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 50 dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En la ciudad de Capernaum, el hijo de un noble se encuentra enfermo de muerte. Su padre ha tratado en vano de salvarlo. Un mensajero llega a paso rápido a la mansión y pide ver al noble. Este le dice que acaba de regresar de Jerusalén y que en Galilea hay un profeta de Dios que muchos dicen que es el Mesías tan esperado. Quizás pueda sanar al niño. A medida que el noble escucha, la expresión de su rostro cambia de desánimo a esperanza. Mientras se prepara para el viaje, la esperanza nacida en su alma cobra fuerza. Antes del amanecer, ya va camino a Canaán de Galilea, donde supone que Jesús se encuentra. Al encontrar a Jesús, le ruega que venga a Capernaum y sane a su hijo. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan 4:48. Responde Jesús: hasta cierto punto. El noble sí creía, de otra manera no habría hecho tan largo viaje en ese momento crítico, pero Cristo deseaba aumentar su fe. Con ruego desesperado, el padre clama: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Teme que cada minuto que pasa colocará a su hijo fuera del alcance del poder del sanador. Con el deseo de conducirlo a una fe perfecta, el Salvador le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, seguro de que la muerte que lo aterraba no le vendrá a su hijo. El noble no hace ninguna pregunta ni busca alguna explicación. Él cree. Vez tras vez repite las palabras: tu hijo vive. Y el poder de la palabra del Redentor fulgura como un relámpago desde Capernaum. Y el niño es sanado. Los que velan junto a la cama notan casi sin respirar el conflicto entre la vida y la muerte. Y cuando en un instante la fiebre ardiente desaparece, se llenan de asombro y, sabiendo la ansiedad del Padre, se dirigen a su encuentro para compartir las alegres noticias. El sol tiene una pregunta para hacerle. Él solo tiene una pregunta para hacerles. ¿Cuándo comenzó a mejorar el niño? Le dicen: quedó satisfecho. Ahora su fe ha sido coronada con certeza. En nuestro trabajo para Cristo necesitamos más de la fe que no duda que tenía el noble. Aquel que confía implícitamente en el Salvador encuentra las puertas del cielo abiertas e inundadas en la gloria que procede del trono de Dios. Aquel hombre no era del pueblo de Israel. Aquel hombre era un centurión romano. Y sin embargo creyó que Jesucristo podía sanarle al hijo. Y él fue con mucha confianza. En la palabra dice que este hombre, que era un líder extranjero, temía mucho que Jesús le dijera: no puedo ir. Pero sin embargo se aferró a que sí, Jesús podría ir. Entonces Jesús quería con esto darle una enseñanza a sus discípulos de que no había en Israel más fe que esa. Creer que su hijo se sanaría con una palabra de Dios, con una palabra de Cristo.
necesitamos tener esa fe. Porque si no tenemos esa fe, no vamos en progreso. Necesitamos que lo espiritual crezca. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer crecer? Practicándolo, ejerciéndolo. A mí les voy a contar un testimonio que me sucedió. A mi hermana tenía una amiga. Y la amiga de mi hermana le dijo: tengo un hijo que tiene cáncer y está ya en el terminal. Pero mi hijo se ha podrido todo, tiene huecos por todas partes y le salen gusanos y todos los días le saco los gusanos y los limpio. Y el médico me dijo: tenga paciencia que él va a morir en estos días. El hijo tenía 28 años y no moría, y el chamo se resistía y no moría, y el padre hablaba con el hijo: mijo, muérete ya, no dejas de resistirte porque no hay cura para tu enfermedad. El cáncer había avanzado demasiado. Y mi hermana, llorando, en una noche de culto de un miércoles, me confesó eso. Y entonces yo le dije: hermana, llévame hacia allá para orar por ese muchacho, para pedirle a mi Dios que lo ayude. Y fui, ella me llevó y me atendieron. Cuando entré en el cuarto no se podía entrar, el cuarto estaba demasiado pestilente. El muchacho ya estaba podrido, pero estaba con vida. Pero algo pasó en el muchacho, porque podía ver, el muchacho tenía la vista aguda, muy buena. Y él, cuando vio que yo crucé y vio la cruz que yo cargaba en el pecho, la cruz de madera, a medida que me acerqué, yo me acerqué para pasarle la mano por la cabeza, para darle aliento. Cuando me acerqué, él no me tocó a mí, él agarró la cruz y me pegó un tirón aquí y la agarró y se aferró, y lo vi cuando empezó a llorar, y a llorar, y me miró, y en ese momento la sala se resplandeció con un resplandor del cielo. El poder de Dios estaba allí. Y le dije: tus pecados te son perdonados. Has aceptado a Cristo, con esa expresión. Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Y ahora Cristo está aquí para llevarte con Él, para sanarte. Así que ten fe, hijo. Puedes ir en paz. El muchacho murió en ese momento. Era un hombre joven y difícil de cónchale. Pero él estaba esperando que entender la verdad, alguien que viniera y le hablase del Señor. Pero él identificaba quién tenía la verdad y quién no la tenía. Así que fue impresionante, me imagino que así pasó cuando aquel hombre llegó a la casa y sus sirvientes le dijeron: tu hijo vive. El padre se sintió regocijado. Ahora conmigo, el Señor, cuando salí de la habitación, Él me dio las gracias y se sintió regocijado también porque su hijo había muerto, porque su hijo había dejado de sufrir, porque su hijo se había visto que era un santo, que iba para el sepulcro a esperar al Señor que lo resucite en el día postrero. Qué bueno. Esto es lo que hace que el cristiano ejerza su fe. ¿Ves? Y debemos aprender eso. Con las experiencias que vivimos, es que nos vamos a alimentar. Amén. Que el Señor nos bendiga.